piensa como pocos en Gabriel García Márquez, a pesar del gran número de especialistas que hoy día, que en estos días concurren a las sesiones que estamos celebrando. Debo anunciar, no obstante, antes de darle la palabra, que por indicación de los organizadores del Congreso vamos a hacer una pequeña modificación. Y es que después de esta sesión plenaria del profesor Michael Palencia, voy a intervenir yo mismo, puesto que mi comunicación ha sido aplazada por necesidades de horario y me han dicho que la diga a continuación de él y me han rogado que a ver si entre los dos nos sobrepasamos una hora. En todo caso, yo ya con mucho gusto le cedo la palabra al profesor Michael Palencia para que nos desarrolle esta sesión plenaria. Las experiencias de Margarito Duarte en Colombia, que en el cuento ocupan unas 2 o 3 páginas, de 18 en total, ocupan en la nota más de la mitad del espacio. En cambio, en la nota, sus experiencias en Roma, en pos de la canonización de su hija, llenan apenas poco más de un párrafo. En la nota, poco más de un párrafo. La nota, pues, se concentra en Colombia, el cuento en Roma. Por ello, la nota no pasa mucho de ser, según dice el obispo colombiano en la versión cinematográfica, de un curioso episodio de la vida rural. El cuento es la historia de un hombre simple pero bueno que se dedica a un ideal inalcanzable. Lo único que se mantiene más o menos igual de la nota al cuento es el peso dado a la conversación entre Margarito Duarte y García Márquez. Esta, tanto en la nota como en el cuento, abre y cierra la obra, dándole una estructura circular. La circularidad, como bien sabemos, es una técnica muy amada por García Márquez, en esta y en sus otras obras literarias. Pero también es una técnica muy utilizada en la crónica periodística, ejercida como literatura, por ejemplo, como existe en el Brasil. En el cuento sabemos mucho más de la vida de los colombianos en Roma, de las experiencias de Margarito Duarte en la ciudad y de la vida del García Márquez narrador. Hay muchos detalles y episodios totalmente nuevos y todos localizados en Roma. Algunos detalles, claro está, surgen de la imaginación de García Márquez al trabajar el cuento otra vez, pero otros provienen de otras notas y se ajustan a las demandas estéticas y temáticas de una obra de literatura, o sea, de la cuentística. Es el saqueo, no tanto de la realidad, como decía otro, sino más bien del periodismo y de la cinematografía. Veamos 2 ejemplos del saqueo del periodismo. Primero, el episodio del encuentro con el guionista Cesare Sabatini tiene su origen en una nota que se titula La penumbra del escritor de cine, publicada en 1982. Ahí el señor Sabatini es un guionista muy respetado, con quien García Márquez quiso estudiar para aprender de él la magia secreta del cine, pero lamenta que solamente lo logró ver a la distancia. En el cuento, la relación con Sabatini es muy estrecha. En la nota se dice que la fecundidad de Sabatini era tal que tenía un archivador enorme atiborrado de argumentos sintéticos en cartas. Los productores grandes acudían a él con frecuencia. En el cuento, Sabatini es mucho más ironizado, así se describe. Era una máquina de pensar argumentos, le salían a borbotones, casi contra su voluntad, y con tanta prisa que siempre le hacía falta la ayuda de alguien para pensarlos en voz alta y atraparlos en el vuelo. Solo que al terminarlos se le caían los ánimos. Lástima que haya que filmarlo, decía, pues pensaba que en la pantalla perdería mucha de su magia original. Conservaba las ideas en tarjetas ordenadas por temas y prendidas con alfileres en los muros, y tenía tantas que ocupaban una alcoba de su casa. Muy distinta la descripción. Regresaremos a Sabatini más adelante porque desde su ángulo de imaginación
que se construye el argumento cinematográfico. El título de la película sobre Margarito Duarte, Milagro en Roma, es como una especie de guiño a la cinematografía italiana de los años 50 y a Cesare Sabatini, ya que este fue uno de los guionistas del film que se llama Milagro en Milán. Otro saqueo del periodismo puede observarse en la nota Roma en verano, que se publicó en junio del 82. Resulta que en aquel verano García Márquez y el tenor Rafael Rivero Silva acostumbraban a visitar las putitas de la vida borghese en la hora de la siesta para conversar con ellas y llevarlas a comer helados. Una tarde, García Márquez, que no había ido a la vida borghese, estaba solo en la pensión. Así describe lo que pasó. A García Márquez. Me quedé dormido después del almuerzo y de pronto oí unos toquecitos muy tímidos en la puerta del cuarto. Abrí medio dormido y vi en la penumbra del corredor una imagen de delirio. Era una muchacha desnuda, muy bella, acabada de bañar y perfumar y con todo el cuerpo empolvado. Buonasera, me dijo con una voz muy dulce. Mi manda il tenore. Ahí interrumpe García Márquez la historia, pero uno puede imaginarse lo que sucedió. La nota termina con el recuerdo de la imagen de aquella muchacha en sus puros y hermosos cueros que para él, García Márquez, será siempre uno de los tantos milagros que solo son posibles en el sopor de Roma en verano. En el cuento, esta historia se pone en un contexto muy distinto y el milagro es otro. En el cuento, el hombre solo en el cuarto es Margarito Duarte. En el cuento, Margarito Duarte supera la tentación. En el cuento, Margarito Duarte se comporta como un santo en entrenamiento. Milagro en Roma, la encarnación cinematográfica de nuestro tema, aparece en 1988 con guión, como les he dicho, de Lisandro Duque, Arango y García Márquez. Dista mucho de las notas que la preceden y del cuento que la sigue. Para mí, la característica principal de la película es su simplificación estética y temática de la historia de Margarito Duarte. En la película, por ejemplo, no aparece el García Márquez narrador y por lo tanto se pierde uno de los niveles de significación que se conserva en la larga vida feliz de Margarito Duarte y en La Santa. No hubiera sido difícil incluir al García Márquez narrador como un voz por encima del escenario, técnica que hubiera vinculado los aspectos visuales del cine con los textuales de la literatura. Pero García Márquez aparentemente decidió obedecer las normas visuales del cine, en el cual la imagen es superior a la palabra. También, estructuralmente, el argumento se ha simplificado, pues es casi totalmente lineal. Comienza el día en que se muere Belia Duarte, hija de Margarito Duarte, y termina en la tarde en que Margarito Duarte, unos 12 años más adelante, resucita a la hija. El único detalle de circularidad es el siguiente. El día en que se muere la hija, Margarito Duarte había ido a recogerla en la plaza del pueblo para mostrarle un juguete y después llevarla a comer helados. Antes de que puedan comprarse los helados, la niña se muere en los brazos del padre, muy de repente. Al final, 12 años más tarde en Roma, Margarito Duarte resucita a Evelia y los dos se comen unos helados, al son del coro de Aleluya. Esto, a mi modo de ver, es un cliché. La linealidad reduce también la extensión de la historia de Margarito Duarte en el tiempo. Su lucha por la canonización de la hija, que en el cuento dura más de 20 años, en la película es cuestión de meses. Quizás la reducción temporal sea necesaria por la edad del actor,
que desempeña el papel de Margarito Duarte, o por lo que costaría montar un escenario de Roma de los años 50. Pero creo yo, la reducción temporal le quita mucho al heroísmo de la lucha de Margarito Duarte. El cine simplifica el significado de la historia y la hace menos creíble. Aparentemente García Márquez reconoce eso. Por ejemplo, en el cuento, cuando el guionista Sabatini opina que la película sería un cañonazo si Margarito Duarte hace el milagro de resucitar a la niña, los estudiantes casi se ríen de él. Tal cosa no puede ser. Para mí, el comentario Sabatini en el cuento y la reacción de los estudiantes, y recuérdese también que allí está el joven García Márquez, es una autocrítica del autor, de su propio guión cinematográfico y de las exigencias del género. Como confiesa García Márquez en aquella nota, mis relaciones con el cine son las de un matrimonio mal avenido, es decir, no puedo vivir sin el cine ni con el cine. La idea de un tremendo milagro como prueba final de la santidad de Margarito Duarte, aunque quizás la idea motivadora de la película se elabora de una manera obvia y repetidora. La gran ironía de toda la historia de Margarito Duarte es que su viaje a Roma fue inútil desde antes de salir de Colombia. El Vaticano prohíbe la canonización de los infantes, es decir, de los niños hasta los 7 años. Un niño de esa edad, o más joven, no ha vivido lo suficiente, no sabe lo que sería una vida dedicada a Dios, no ha hecho ni siquiera la primera comunión. La inocencia no es causa suficiente para la beatificación o la canonización. Ambos procesos largos y complicados y basados en hechos concretos y comprobados. Ambos procesos dependen de la confirmación de los llamados milagros, los milagros, que se definen como los signos dados por Dios de la santidad de una persona. El único posible candidato a la canonización en esta historia es Margarito Duarte, ya que él es el único a definirse por su fe y por sus actos. Estos, especialmente en la película, lo asocian simbólicamente con Jesucristo. Hombre de profesión humilde, Margarito Duarte se sacrifica en vida por otra persona, su hija, día tras día, casi sin ayuda, y a través de incontables obstáculos, lucha por ella, por su santificación, lucha contra la burocracia del Vaticano, analógicamente el templo. Experimenta muchas tentaciones y las supera, hasta hace sus milagros. Por ejemplo, en la película consigue el milagro de romper cristales para ayudarle al tenor en su carrera. ¿Se acuerdan de esto? También en la película le dice a su hija, levántate y anda. Palabras de Jesucristo, que en el cuento fueron puestas en su boca por el maestro Sabatini. Nunca pierde Margarito Duarte su fe en Dios ni en su hija, aún en esos momentos más penosos de su calvario. No quiero decir aquí que Margarito Duarte sea el Jesucristo colombiano en Roma, pero creo que es innegable que García Márquez ha utilizado a conciencia tanto los tradicionales indicios de la santidad como las hazañas y las palabras de Jesucristo para fundamentar emocional y estéticamente la declaración al final del cuento de que el santo era Margarito Duarte. Pues bien, dije anteriormente que el retrato de Margarito Duarte en la nota original es ironizado. En el cuento entero esta figura no se ironiza. ¿Por qué no? Quizás será porque García Márquez admira ciertas cualidades suyas, su perseverancia heroica, su paciencia de picapedrero, su larga dedicación a una causa cuyo fin es indeterminable, su espíritu inquebrantable. También lo admira porque comparte ciertas cualidades con él. Digámoslo de otra manera,
El santo aquí es un poco el mismo García Márquez. Su calvario, su vía sagrada, es en parte el proceso de creación que da resultado en el libro que tenemos en nuestras manos. Metafóricamente, estos 12 cuentos y el prólogo son los indicios del milagro. Y ahora voy a decir algunas cosas y agradezco la ausencia de García Márquez. Esta caracterización del libro y de su autor requiere, por supuesto, algunos comentarios aclaratorios. Recuérdese que la obra es abiertamente autobiográfica. Recuérdese también que de las 13 piezas que integran el libro, García Márquez figura en 10, o bien como escritor, con o sin máscara, o bien como personaje acompañado de la familia entera, o una vez como personaje único en el avión de la Bella Durmiente. No aparece en 3 cuentos: Buen viaje, señor presidente, María de los Placeres y 17 ingleses envenenados. Casi todos los cuentos, inclusive estos 3, tienen que ver con la muerte o con la vejez, y en algunos con ambos a la vez. La muerte y a veces la vejez, quizás por ser realidades ahora más cerca que nunca a García Márquez como persona, son vistas casi como una amenaza. En esta obra, la muerte es más la suya y menos la de otros. No es por casualidad que el impulso motivador de los 12 cuentos peregrinos sea un sueño de su propia muerte. Antes la muerte era de los demás. Antes su tía lo asustaba con sus cuentos de los muertos en los distintos cuartos de la casa en Aracataca. Antes una tía la pregunta de por qué estaba haciendo una mortaja le contesta: niño, porque me voy a morir, y se muere poco después. Antes el abuelo le puede decir: tú no sabes lo que pesa un muerto. Antes el fin de su primera infancia ocurre a los 8 años con la muerte de su abuelo. La muerte, descrita y experimentada por los demás, satura la obra entera desde el principio. En el velorio de la hojarasca, en los funerales de una anciana enorme, en los momentos antes de un fusilamiento en 100 años de soledad, o en la muerte de un gitano, o en la de un infante con cola de cerdo, o en un sinnúmero de Buendías, o en la muerte de un dictador arquetípico, o en aquellos amores a la orilla de la muerte por todo el río Magdalena, o en la muerte recordada del padre de la patria. Ahora bien, ¿cómo reacciona García Márquez ante la muerte cuando la reconoce menos como tema literario y más como acontecimiento personal, imposible de eludir? Con el escribir, con el trabajar, con el crear, con el amar. Quizás sea esta la razón por la cual él pueda escribir 2 obras tan distintas, pero tan parecidas en su amor a la vida, como son El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto. Aunque no autorretratos, ambas obras tienen rasgos autobiográficos. Por ejemplo, en una entrevista concedida a María Elvira Samper y publicada en Semana, García Márquez explica algunos de los vínculos que siente con Simón Bolívar. Me siento, y cito, me siento identificado en muchas cosas con Bolívar. Por ejemplo, en esa cosa de no pararle muchas bolas a la muerte, porque lo distrae a uno de lo fundamental, que es lo que está haciendo en la vida. Y esa es una interpretación que tengo de Bolívar perfectamente comprobable por sus cartas y por su conducta. No quería saber absolutamente nada de los médicos ni de su enfermedad. Yo también tengo esa misma concepción, que la idea de la muerte no me distraiga de lo que estoy haciendo, porque lo que va a quedar es lo que haga uno vivo. Pues bien, no, la muerte no distrae al hijo del telegrafista de Aracataca, más bien le ayuda a pararle bolas a la vida, a su familia, a su trabajo. La conciencia profunda de la muerte es
de la muerte de uno mismo, la conciencia profunda pues, de la muerte de uno mismo, es, se ha dicho, una de las más significativas experiencias religiosas. Se ha dicho más de una vez, ya termino, que García Márquez trabaja con mucho rigor. Uno de los reseñantes de 12 cuentos peregrinos se asombra de su disciplina de monje tibetano. Hablando del general en su laberinto Alfonso López Michelsen, expresidente de Colombia, admira la labor benedictina de García Márquez en este libro. Estas no son meras palabras. El prólogo de los 12 cuentos peregrinos documenta y ampliamente una larga labor benedictina, lo difícil que es el arte de escribir y reescribir. Practicada a las alturas de un García Márquez, el escribir es ante todo una disciplina espiritual que requiere el sacrificio durante toda la vida. De vez en cuando, por unos breves momentos, cuando todo va bien en la tarea diaria de escribir, dice García Márquez, hay el milagro de la levitación. La levitación es un desafío a la condición humana, por ello un desafío a la muerte. Pero este desafío no perdura, es un estado ajeno al normal humano. Todo hombre pesa, todo hombre es mortal. Seguir escribiendo, seguir trabajando, seguir labrando piedra por piedra esa gran catedral de sus obras completas, seguir todo esto en plena conciencia de la muerte, de la extinción inevitable de su voz, y seguirlo todo con aquella paciencia de un humilde cantero o de un carpintero, es demostrar, me parece, la vocación de un artesano de la palabra, de un santo de la literatura. Quizás sin darse cuenta, o quizás a plena conciencia, a través del cuerpo incorrupto que es su obra literaria, hija de su imaginación, García Márquez lleva ya más de 40 años luchando en vida por su propia canonización. Aunque ya se la consiguió por sus obras anteriores y con el premio Nobel, no importa, él seguirá luchando, porque para él, escritor de la literatura universal, el peregrinaje termina solo con la muerte. Muchas gracias. Bien, a continuación, voy a explicar brevemente un pequeño cambio que hay en el programa, que espero que sea ya el último que como un especialista y un maestro en Gabriel García Márquez, nos ha enseñado muchas cosas a lo largo de los 50 minutos de su intervención. También, aunque no dispongo más que de 12 o 13 minutos y por respeto a todos, no voy a alargarme más. Con mucho gusto empleo el primero de esos minutos en agradecer a mis compañeros de la Universidad de Zaragoza la generosidad que han tenido aceptando la propuesta de comunicación que yo les hice. Ellos saben que estas palabras no son retóricas, sino que son de verdad, y yo a esa generosidad solo puedo corresponder poniéndome a su disposición. Yo me había comprometido a hablar efectivamente sobre la lengua y el estilo de García Márquez, y me he dado cuenta que en la lengua y el estilo de García Márquez, como probablemente la de todos los autores, existe una trayectoria. Por eso voy a aludir brevemente a la trayectoria de la lengua y el estilo de García Márquez, que se cumple desde sus escritos anteriores a 100 años de soledad hasta 100 años de soledad. Porque al hacer el análisis me ha parecido encontrar que efectivamente hay una evolución que hasta ahora, y por lo que yo conozco de la crítica, no ha sido advertida. Tengo que decir además que al hacer este análisis fui apuntando un problema que requiere una investigación monográfica en los estudios filológicos, que es el nombre del idioma. Ya que estaba leyendo sistemáticamente las obras de García Márquez, apunté el nombre del idioma, puesto que, como he sabido, Amado Alonso le dedicó un libro en 1938 y desde entonces no existe una revisión del problema. Pues bien,
En las 4 obras examinadas que han sido El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, Los funerales de la mamá grande y 100 años, y si mi análisis es correcto, aparece 13 veces designado el idioma, 3 veces como español y 10 como castellano. Esto quiere decir que coexisten ambas denominaciones frente a la idea de Amado Alonso de que era prácticamente único el nombre de castellano para el idioma en el continente. Las encuestas dialectales hechas por el profesor Manuel Alvar, publicadas, demuestran que efectivamente también en la lengua oral coexisten ambas denominaciones, aunque con preferencia de la de español sobre la de castellano. No obstante, esto era una cosa marginal en la investigación, puesto que la investigación trataba de ver si efectivamente hay unos recursos de lengua y estilo que varían y por qué varían. Me parece, y lo adelanto en 2 palabras para entendernos, que efectivamente hay una trayectoria entre lo anterior a 100 años y 100 años. Se dice, y lo dijo por ejemplo Ricardo Bullón hace muchos años, y luego lo ha repetido algún profesor español sin citar al profesor Bullón, se dice que el despliegue imaginativo, el despliegue de la fantasía, el despliegue de la capacidad fabuladora de García Márquez, el despliegue del arte de contar en 100 años es más poderoso que el anterior a 100 años. Pues bien, esta madurez de la capacidad fabuladora, narrativa, ideadora, inventiva, como le queramos llamar, se corresponde con una precisa trayectoria en los recursos de lengua y estilo, que es la siguiente. En las obras anteriores a 100 años de soledad aparecen sobre todo figuras de lo que vamos a llamar del microtexto, o sea, figuras puntuales figuras del estilo, o sea, figuras retóricas que afectan solo a decursos muy breves del texto, como corresponde a una menos madurada todavía capacidad fabuladora. Cuando la capacidad fabuladora, digamos, que se desborda y tiene una gran potencia creadora, entonces esas figuras del microtexto desaparecen y aparecen figuras retóricas que abarcan grandes extensiones de texto, puesto que digamos que el fluir de la capacidad creadora y de la capacidad inventiva está desbordado, y a eso le acompaña evidentemente una retórica que afecta a grandes extensiones del texto. Lo digo en estas palabras sencillas para que nos entendamos. Por ejemplo, la bimembración del discurso, o sea, la bimembración de la prosa la bimembración de la prosa o la trimembración, la aparición de 3 miembros de prosa en el discurso, que son figuras evidentemente del microtexto, o sea, digamos, abarcan solo media línea, por decirlo así, están muy presentes tanto en El coronel como en La mala hora, como en Los funerales de la mamá grande. Por ejemplo, en El coronel aparece confiada e inocente expectativa, espina dorsal arqueada inflexible, no quedaba en la casa nada que vender salvo el reloj y el cuadro, habló ella con voz reposada y conciliatoria. En La mala hora, por ejemplo, se habla de ademanes densos y tristes, de una bata blanca y larga, de una calle angosta y torcida, de una sangre tibia y viva, etc. Y en algún caso, esta bimembración precede a una comparación que, como he sabido, es un recurso que había utilizado Valle Inclán en las sonatas. O sea, una bimembración y seguido una comparación. Pongo un ejemplo de García Márquez. Observó los movimientos difíciles de los animales, engolados y ceremoniosos, bimembración, como bailando una danza antigua, comparación. Ya digo que esta es una figura del estilo creada probablemente en la lengua castellana por Valle Inclán en las sonatas, como hace muchos años descubrió don Julio Casares, y luego le corrigió y matizó parte a mano. Pues bien, las trimembraciones ocurre lo mismo, con anterioridad a 100 años de soledad. En El coronel, por ejemplo, se habla de edificios nuevos de 2 pisos con ventanas de hierro, de la habilidad para componer, zurcir y remendar, de alguien que experimenta fascinación, sobresalto y amargura, de un sueño denso, seguro y sin remordimientos. En La mala hora se habla de una casa llena de sirvientas ahijadas y protegidas, de una confesión dramática expuesta de un modo sereno, escueto y detallado, etc. Y lo mismo en Los funerales de la mamá grande. Alguien asume el peso, el volumen y la responsabilidad de su cuerpo. En la cabeza se le forma a alguien un confuso revoltijo de prevenciones evangélicas, de malos olores y de pájaros muertos. Alguien ve el peso de su cuerpo, de su culpa y de su edad. El calor es intenso, sólido y abrasante, etc. Estas figuras del microestilo, ya digo, que desaparecen casi en el discurso en prosa de los 100 años. Y a mí me parece que eso responde justamente a que la capacidad fabuladora es tan potente que estos recursos se hacen, que son en definitiva un poco más mecánicos, se hacen innecesarios para un escritor más maduro, que lo que tiene que hacer es desarrollar ya todo el fluir de su inventiva, en el sentido que tiene en retórica la inventiva, la inventiva.
A veces la articulación del discurso no solo presenta bimembraciones y trimembraciones, sino incluso figuras más complejas, figuras, por ejemplo, de 2 miembros más 1 o de 1 miembro más 2. Por ejemplo, dice, el campo fatigado, miró a través de la ventana el campo fatigado, 1 miembro, la tarde lavada y nueva, 1 más 2 miembros, o al revés, 2 miembros más 1. Era un muchacho de forma dura, angulosa, 2 miembros y ojos alucinados. Pero ya digo que estas figuras del microtexto van a ir desapareciendo y ya lo que aparece es una conexión del discurso. Es un discurso absolutamente, digamos, que fluye inconteniblemente en 100 años y en el que aparecen figuras que lo que hacen es conectar y trabar el discurso entre sí. Estos serían ya figuras del macrotexto, digamos, para entenderlo. Por ejemplo, una de las principales es la enumeración. Hay muchas enumeraciones en 100 años de soledad, enumeraciones que no se dan en las obras anteriores, por recordar algunas. Eran gitanos con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los males recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y 1 millar de invenciones más. O otro ejemplo, vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante, vio un dromedario triste, vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola, vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Me parece que de una manera intuitiva se ve cómo la manera de escribir ha cambiado. Aquí ya no hay figuras retóricas que afectan solo a un decurso muy breve de la prosa, sino que hay figuras que afectan a amplios decursos del texto. Y ya digo que esto responde a esa maduración del arte de contar, puesto que como hay más cosas que contar, el espacio en prosa que hace falta es mayor y por lo tanto lo que hace falta es trabar, conectar y cohesionar internamente ese espacio. Finalmente hay un párrafo muy conocido y que ha sido aludido en este congreso alguna vez, el del hilo de sangre. Dice: el hilo de sangre salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, salió a la calle, etcétera, que es una extensísima enumeración. Finalmente, otro recurso de estilo que traba la prosa en lo que estamos llamando el macrotexto es, por ejemplo, el paralelismo. El paralelismo existe con anterioridad a 100 años de soledad, pero según el análisis que yo he hecho es mucho más insistente en 100 años que en las obras anteriores. Por ejemplo, este pasaje tan bello: remedios en el aire soporífero de las 2 de la tarde, remedios en la callada respiración de la rosa, remedios en la clepsidra secreta de las polillas, remedios en el vapor del pan al amanecer, remedios en todas partes y remedios para siempre. O, por ejemplo, cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Absolutamente construcciones paralelísticas. Cuando preguntó dónde, se extravió por. También la figura retórica llamada conjunción o polisindetón también es un recurso conector del decurso en prosa, y después se desesperó de los botones de su sotana y de los botones de su bota, etcétera. Esto estaba ya en los funerales, pero en 100 años aparece mucho. No sabía dónde estaban los pies y dónde la cabeza, y sintiendo que no podía resistir más el rumor glacial de sus riñones y el aire de sus tripas y el miedo y el ansia atolondrada de huir y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio exasperado y aquella soledad espantosa. Como digo, pues hay una evolución en la trayectoria de la lengua y el estilo. Sin embargo, hay algún recurso, en mi opinión no advertido hasta ahora por la crítica, o por lo menos por la crítica que yo conozco, que se repite sistemáticamente y que responde muy bien al amor a la lengua y al amor a la pura materialidad del vocablo que tiene todo creador literario, y con esto voy a acabar, y que es la repetición paronomástica de sonidos. O sea, se repiten sonidos, a veces haciendo paronomases, pero sistemáticamente en todas sus obras. Yo creo que esto responde bien, ya digo, a ese enamoramiento de la palabra que en definitiva tiene todo gran creador de lengua como es García Márquez. Por ejemplo, en El Coronel leemos: el gallo, herencia del hijo acribillado 9 meses antes en la gallera, ayo en gallo y ya acribillado, aye en gallera.
esto ya digo que se repita siempre, en la mala hora se dice, ya ves Guardiola lo que te pasa por sapo, pasa sapo, son palabras paronomásticas. O bien, por ejemplo, desde que el mundo es mundo, el bando, no ha traído nunca nada bueno. O en los funerales se dice, se asistió a la maravillosa revelación de que sobre el pueblo estaba cayendo una lluvia de pájaros muertos. Maravillosa, cayendo lluvia. Y en 100 años de soledad lo mismo. Se dejó saturar por una suave sensación de descanso. Sensa, anso, sintió deslizarse, etc. O bien, Aureliano y Amaranta Úrsula, en los últimos meses tomados de la mano terminando con amores, de lealtad, el hijo empezado con los desafueros de la fornicación, etc. Estos últimos ejemplos eran también laterales a la argumentación. Querían decir que la pura sensación gustosa del juego con la palabra, es decir, con natural a todo gran creador de lengua, aparece sistemáticamente en García Márquez. Y me parece que eso es muy coherente con un gran creador de lengua y a su vez es muy coherente con un gran desarrollo del arte de narrar, el que de las figuras del microtexto y de la preocupación, digamos, de la tensión expresiva de un escritor principiante atento a recursos, digamos, más inmediatos y en definitiva más mecánicos y más fáciles, se pasa a un gran despliegue donde es todo el texto que aparece trabado, cohesionado con distintas figuras, algunas de las cuales yo he querido hacer mención. No voy a seguir haciendo uso de la palabra, ya digo, por respeto a todas las personas que tienen que hablar esta mañana, pero creo haber expuesto, si no he sido demasiado torpe, lo esencial de la aportación que yo traía a esta reunión y el resultado del análisis de las obras que he mencionado. Solo deseo agradecer la generosidad de todos ustedes estando aquí presentes. Muchas gracias. A veces las cosas que se hacen por emergencias salen bien, salió muy lúcida, ¿no? muy concentrada, muy disciplinada. Ahora tenemos que leer El otoño del patriarca, a ver si todo esto se desarrolla así de esta manera. ¿Explicaciones?